Hola, buenas tardes. Esta es nuestra evidencia de México en el siglo XXI, la cual la vamos a estar presentando con unos pequeños reportajes donde en su mayoría vamos a hablar de economía, como la importancia que tuvo México, sus modelos económicos, globalización, importación, exportación. También vamos a tener unas pequeñas entrevistas que van a estar presentadas pues en manera de pequeños videos. Así que comenzamos con el reportaje. Durante la Segunda Guerra Mundial surgen varias crisis, sobre todo económicas. Es aquí donde México tuvo un papel importante, sobre todo para los Estados Unidos, ya que a falta de mano de obra y un comercio internacional obstaculizado, México se convierte en un país productor y dejó las importaciones en un segundo plano. Por supuesto, no dejó de importar. Esto lo obligó a sacar mayor provecho de sus recursos y de toda la industria. Comienza a incrementar las exportaciones hacia el extranjero en el norte. En esta época, el Producto Interno Bruto ascendió hasta un 10%. Ya con esta introducción podemos continuar con los modelos económicos que queremos exponer. Como ya habíamos dicho, México en esa etapa se convertía en un país productor, por lo que comenzó a exportar masivamente. Es aquí donde comenzamos a abordar los modelos económicos y a este primero se le llamó modelo de sustitución de importaciones. En este modelo económico, el eje industrial comenzó a tener un mayor impacto sobre el eje agrícola. Los presidentes representativos fueron Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, quien apoyó a la agricultura. Y se podría decir que en ese tiempo la autosuficiencia para el consumo propio llegó a generar excedentes para tener mayores exportaciones hacia el extranjero. Ahora continuamos con el modelo económico desarrollo estabilizador, también llamado Milagro Mexicano. Los presidentes que participaron en este modelo fue Adolfo Ruiz, quien devaluó el peso y logró un crecimiento económico, López Mateos con inversiones hacia el extranjero y Gustavo Díaz Ordaz con el apoyo hacia el trabajo de mayor producción en menos tiempo. También logró un consumo interno nacional. En conclusión, surge un orden laboral y crecen los sectores. Por último, tenemos el desarrollo compartido, en donde se podría decir que hubo una mayor crisis, ya que comenzó la venta de petróleo y la recaudación. Los presidentes que participaron fueron Luis Echeverría y José López Portillo, quienes hicieron una inversión extranjera, además de reformar las políticas fiscal y monetaria. A partir de esto surgen conceptos como por ejemplo la globalización y el neoliberalismo, los cuales tienen sus diferencias y similitudes. He aquí la globalización, que es el acuerdo y la acción en general de exportar a través de cualquier país sobre todo el mundo. En cambio, el neoliberalismo es el acuerdo político particular que llevan los líderes para hacer intercambios entre sus determinados países y no llevarlo globalmente. Con las entrevistas para escuchar las opiniones de las personas acerca de la globalización y su impacto. En esas entrevistas la gente nos va a estar comentando qué es la globalización, cómo se reflejan sus efectos, aspectos positivos y negativos que ellos ven, qué representa en su economía, en los retos y si ayuda a resolver sus problemas. El proceso de globalización para mí es la apertura de las fronteras en los aspectos principalmente comerciales, pero también tiene una alta incidencia en el aspecto social, cultural, político, ¿no? Y permite que haya un mayor intercambio en estos aspectos antes mencionados entre los diferentes países a nivel mundial. Principalmente se ha dado una globalización por sectores, aunque ahorita ya se están abriendo las fronteras a nivel continental. Originalmente se abrieron fronteras con países como Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, por supuesto. Luego hicimos apertura de este tipo a nivel Europa, estamos entrando en Asia. Va poco a poco llegando el punto en el que todos los conceptos de globalización realmente se cumplan en su estándar original o en su idea original, que era que no existieran estas fronteras en estos aspectos que estamos hablando. Para México fue difícil entrar en el proceso de globalización al principio porque no estábamos preparados. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, allá por la época de Salinas de Gortari,
el país todavía vivía un gran paternalismo por parte del gobierno hacia las empresas, un proteccionismo extremo, y en el momento en el que esto se libera, y se liberó de un momento a otro, muchas de las empresas, muchas de las bases económicas del país se vinieron para abajo. Al día de hoy ya hemos aprendido a competir de una manera más estable, más digna, por llamarlo de alguna manera, con estas grandes potencias comerciales. Tenemos una posibilidad mucho mayor que en un principio de salir adelante. Por supuesto que la globalización nos ha hecho mucho más competitivos. Ha sido un aspecto positivo en general. Las empresas han aprendido a trabajar de una mejor forma, de una manera mucho más efectiva, optimizando recursos, aprovechando todos los elementos que en el pasado no era necesario, puesto por este proteccionismo que existía. Ahora no, ahora necesitamos ser competitivos realmente, y eso lo hemos aprendido a lo largo de los años. Yo creo que ha sido mucho más positivo que negativo el proceso de globalización. Sin embargo, sí ha traído consecuencias, sí ha tenido esquemas de dolor en el proceso de aprendizaje. Y bueno, como todo proceso y como todo cambio, tenemos que superar estos procesos para poder vivir el aspecto positivo de una mejor manera. Para mí en lo personal y a nivel profesional ha sido muy positivo, puesto que ahora los negocios que se emprenden en las empresas familiares ya trascienden, ya no solo trabajamos a nivel país, trabajamos a nivel México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, incluso tenemos algunos aspectos comerciales o algunos tratos comerciales con Macao, con Hong Kong, que son ciudades chinas, con Corea. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar aspectos culturales, aspectos interesantes, de aprender aspectos muy interesantes en las cuestiones de trabajo, en cuestión personal, por supuesto, también se enriquece mucho la situación de trabajar o negociar con gente de otros países. Ha generado un crecimiento inevitable en las empresas. Ha sido difícil porque las crisis cuando vienen han sido más fuertes, pero también los procesos de crecimiento son más rápidos en los momentos de estabilización. Se dan de una manera más rápida porque el mercado se amplía muchísimo, y lo que nosotros hacemos es algo que se puede llevar a cabo de manera digital, y esto permite que se comercialice de una forma mucho más sencilla a distancia. Entonces la globalización nos ha permitido entrar en diferentes mercados a nivel internacional de una forma mucho más sencilla que lo que intentamos hacer hace años atrás, antes del proceso de globalización. Los procesos de pobreza extrema en el país o en cada uno de los países eh, responden a factores tanto macroeconómicos como microeconómicos, y definitivamente el proceso de globalización ha ayudado a que la pobreza extrema disminuya. Sin embargo, yo creo que los retos más importantes en ese sentido y el trabajo más fuerte todavía lo tenemos que hacer de manera local. Todavía tenemos que trabajar internamente en el país para poder atacar esta situación de una manera más efectiva. Lo que yo entiendo por globalización es cuando algún asunto, ya sea económico, político, religioso, etcétera, educativo también, se generaliza. O sea, todo el mundo tiene que ver con ese asunto. Es para todos los países o para muchos países. Principalmente con la importación de productos de otros países que podemos adquirir aquí. Y también con la exportación que hacemos, que también otros países consumen de nosotros. Positivos, que hay movimiento de dinero. Negativos, que no todo el mundo se beneficia de ese movimiento de dinero. Mucha gente que produce bienes en México se ve afectada precisamente por la entrada de productos internacionales.
Pues no considero que ha mejorado mi economía, pero pues considero que hay más opciones de trabajo, es lo que yo creo. Yo no considero que eso nos ha ayudado mucho, por lo menos no se ve reflejado. No tengo una manera de decir en qué nos ha beneficiado para resolver la pobreza extrema en México. La globalización quiere decir cuando en algún ámbito, ya sea profesional, comercial, las fronteras ya no existen, o sea, no importa si eres mexicano, chino, estadounidense, alemán, de todas maneras, eso, el tema del que estemos hablando, aplica igual para todos. Pienso que cada vez existe mayor necesidad, por ejemplo, de conocer ciertos idiomas, mínimo el inglés, porque sabemos que es el idioma que se habla en todo el mundo, en cuestiones de negocios. Entonces, al existir tantos, valga la redundancia, negocios que aplican de manera internacional, en donde no existen fronteras, no importa si tú vives aquí, pero estás trabajando a lo mejor para una empresa alemana, se requiere, punto número uno, otro idioma, un segundo y a veces hasta un tercer idioma. ¿En qué otra cosa? Pues pienso que hay muchas carreras o muchas profesiones que no tienen en México un futuro. Y con este efecto de globalización, mexicanos pueden obtener empleos específicos para ese tipo de profesiones sin tanta complicación como lo era antes. Positivos, como mencioné en mi respuesta anterior, pues eso, la apertura de nuevos mercados y para la aplicación de ciertos conocimientos, especializaciones, para gente que tiene el gusto o ha estudiado cosas en las que no se puede desempeñar aquí en el país, eso sería algo positivo. Negativo, pues puede ser justamente la parte contraria. Las personas ya a veces con solamente estudiar una carrera simple ya no pueden obtener buenos puestos, buenos sueldos, porque los requerimientos son cada vez mayores y mayores. Se tiene que estar a un nivel competitivo internacional y sabemos que la educación en México no está en un nivel en el que podamos ser realmente competitivos contra los de algunos otros países, ¿no? Nos ponen en desventaja. Ambas cosas, sí ha mejorado mi economía y sí me ha impuesto nuevos retos. Uno de ellos, el de tener que aprender otros idiomas. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de todo el mundo, desde Macao, gente de España, mucha gente de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de muchos otros países. Se conoce mucho, se aprende mucho de otras culturas, pero también sí es un gran reto lidiar con todo eso. Ahora, eso fue en el pasado, en el ambiente empresarial. En el momento que estoy viviendo yo actualmente, que me dedico a la crianza y a la venta de perros de raza, la globalización definitivamente es un plus para mí, me está abriendo un mercado que antes yo no tenía. El hecho de tener redes sociales y el hecho de que no existan fronteras como lo existía antes me permite, por ejemplo, vender mascotas a otros países donde las buscan con muchas ganas, que de verdad los aprecian, pero no existen en sus países y a mí me da la oportunidad de enviarlos para allá. No tengo ningún dato o alguna idea que me pueda dejar saber si influye o no, pero mi criterio me dice que no, que los asuntos de la globalización afectan a los niveles medio alto en adelante y nos da las ventajas que ya mencioné anteriormente, pero a la gente que vive en pobreza, esta parte de la evolución económica del planeta no lo toca, pues ni para bien ni para mal, espero que no para mal, ¿verdad? Pero para bien yo no veo de qué manera les pueda beneficiar. La globalización son una serie de acciones a menor, mediana y mayor escala que todos los países desarrollan y en el cual pues afecta a toda la sociedad mundial. Eso para mí es la globalización. Los efectos pueden ser positivos y también pueden ser negativos, ya que si algún país que produce o comercializa cierto producto y tiene algún problema para exportarlo o para determinado país que pueda importar ese producto,
bueno, pues se va a reflejar en los precios, se pueden abaratar o se pueden encarecer. Esos efectos pues afectan positivo o negativamente a los países en el mundo. Caso reciente lo podemos ver con la gasolina a la baja en nuestro país por un conflicto entre Rusia y Arabia, el cual pues nos está beneficiando. Volviendo al ejemplo de la gasolina, recientemente ha bajado por un efecto favorable que en el exterior fue negativo por el conflicto entre Arabia y Rusia. Pero en el pasado, por poner un ejemplo, en el año 2007 la gasolina costaba 7 pesos. Hoy en día, con todo y que ha bajado el costo de la gasolina, el precio está aproximadamente en 18 pesos. Aún así es muy caro porque digo, en el 2007 que de costar 7 pesos por litro, ahorita con todo y que ya bajó, está en 18, 17, 15. En el norte del país, bueno, llega a costar 11 pesos, 10 pesos, pero por la colindancia con Estados Unidos. Ese es un efecto positivo o negativo. Otra situación también de la globalización negativa es cuando una serie de países se agrupan, se organizan y ponen una serie de reglamentos en el cual pues se le puede llegar a poner un cerco económico a determinado país. El caso de Cuba. Cuba tiene un cerco económico ya desde hace varias décadas. Recientemente se está golpeando a Venezuela igualmente con un cerco económico. Entonces ahí yo considero es muy negativo y es muy desfavorable para esos países porque no arreglan sus conflictos. Finalmente todos tienen una serie de lineamientos, pero a su vez esos grupos que se van armando a lo largo de todos los continentes, son regiones, se van armando esos grupos por regiones, pues tienen otra serie de lineamientos y pues es una acción negativa aprovecharse de eso para golpear a los países y ponerle ese tipo de aranceles o cercos económicos. Caso reciente pues fue con la amenaza de Donald Trump, el cual pues había comentado que pues se le iba a poner aranceles a varios productos que llegaban de nuestro país hacia Estados Unidos. Fue sonado lo del aguacate, que incluso se dijo que no importaba si no le vendíamos a Estados Unidos aguacate, teníamos que ver mercados como Japón, como Europa, que podrían comprar nuestro producto para no estar atenidos al consumo de Estados Unidos, porque en cualquier momento Donald Trump nos podía golpear la economía por ese lado. Entonces, bueno, son situaciones positivas, negativas. Es un tema de análisis, pero positiva y negativamente, claro que afecta a la economía mundial. ¿Qué representa para mí la economía? ¿Qué representa para mi economía la globalización? Bueno, pues igual es un reflejo, la economía mundial, continental o del país es un reflejo pues también de la economía local, aunque hay muchas maneras en las cuales uno puede darle la vuelta y salir adelante de manera pues ya más región, ya más local. Es un hecho que claro que afecta, porque a veces por el hecho de que suba por ejemplo, vuelvo a lo mismo, los combustibles. El hecho de que suba el combustible va a encarecer todos los productos y la mayoría de productos y servicios pues se van a encarecer. Entonces, si ha afectado positiva y negativamente la globalización a mi economía, vamos a llamarlo, sí, positiva y negativamente, sí lo ha hecho. Yo creo que la globalización no ayuda a resolver los problemas del país en cuanto a la pobreza, dado que desde que empezó esta forma de tesis y síntesis mundial, en la manera de gobernar, en la manera de ponerse de acuerdo, de que el Banco Mundial tenga sucursales en todos los países, de que la
corona de Inglaterra tenga las reservas de oro de todos los países, que Canadá, a través de sus mineras, siendo un país subordinado a la corona de Inglaterra, pueda extraer minerales en prácticamente todo el mundo, y lo podemos ver en México, en territorio nacional. En el régimen pasado tenían hectáreas y cientos de hectáreas las mineras canadienses, contaminaban, malpagaban, enfermaban a su personal, en este caso nacional. Yo creo que no es una solución para la pobreza. Para otras clases sociales, claro que sí lo es, pero ya pensando algo fríamente y siendo consciente, porque sobre todo es consciente, y ver fríamente los números, desde que empezó esta manera de gobierno mundial, no han solucionado la pobreza. Tenemos que ver hacia el pasado, siempre ha sido un problema, lo vemos aquí en México, a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, puedes ver los videos, puedes recurrir a hablar con gente adulta que ahorita ya ronda por los 85, 90 años, y te van a hablar que tuvieron una niñez de extrema pobreza, que únicamente dependían del temporal, que realmente no había nada en el campo, que si el temporal era malo no tenían cosecha, que eran empleados en las haciendas, o sea, vivían en extrema pobreza. Logramos ser independientes y sigue habiendo pobreza. Le dimos la bienvenida al capitalismo y la pobreza se agudizó, ahora con desnutrición. Ahorita hay toda una serie de cambios políticos, pero yo creo que no va a ser la solución el que se pueda terminar con la pobreza. Yo creo que la humanidad tendría que ver hacia otro camino, pero también lo veo difícil. Yo creo que es más fácil que como sociedad nos podamos agrupar, exigirle a los gobiernos que, si bien no están poniéndole fecha a esa meta de terminar con esa pobreza, pues que sí nos puedan beneficiar a nosotros como ciudadanos, en el caso de que si aportamos a esa gente que lo necesita, pues probablemente se pueda ver reflejado en nuestros impuestos, ¿no? Entonces tenemos que actuar inteligentemente. Si bien del gobierno no va a salir la mayoría de las soluciones, tienen que salir de la sociedad, y en base a una presión inteligente los gobiernos tienen que ceder, porque si no nos manifestamos, pues los gobiernos dan por hecho o que todo está bien y que no pasa nada, o que pues prácticamente la solución que ellos nos han dado pues es la mejor y es la correcta. Y los resultados nos dicen que la pobreza no ha terminado, ni en el pasado ni en el presente, y yo creo que seguirá en el futuro, si seguimos como vamos. Ya con estas opiniones de las personas, podemos seguir nosotros con un pequeño concepto acerca de lo que es la globalización y algunos tratados que se han hecho. Hoy en día vivimos una época globalizada, donde tenemos al alcance de nuestras manos muchos productos con solo unos clics en nuestra pantalla. Incluso puede pagarlos con una velocidad rapidísima. Pero entonces, esto antes no era así. Por ejemplo, antes, para conseguir una pieza de tecnología o un producto procesado, te costaba mucho tiempo y costaba mucho dinero. Esto debido a que el comercio entre los países era bastante bajo. Pero muchos hoy en día no tienen como que una idea de qué es la globalización. Y eso es totalmente normal, debido a que la globalización es un término polisémico, que tiene muchos significados en enfoque ya sea económico, sociales, culturales, históricos, políticos e ideológicos. Pero normalmente se le conoce como la expansión del mercado a una escala mundial. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola, Sony, Samsung son empresas globalizadas, o sea que tienen un alcance a que llega a casi todo el mundo. Y esto va acompañado del neoliberalismo,
que es una ideología surgida en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el cual surge como un cuestionamiento y crítica a los métodos de producción, economía protatista y libertad de intercambios entre los países. Y tiene tres principales principios, como la libertad absoluta de mercados, la privatización de servicios y la contención de salarios. Todo esto juntado pasó no sé cuántos, 30 años desde que se empezó a tomar estas ideologías, y gracias a esto surgió el Tratado de Libre Comercio, que ha ayudado mucho a nuestro país. Bueno, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional de los Estados Unidos, México y Canadá, que fue firmado en 1988 por los presidentes de esa época, George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney, respectivamente. Sus principales objetivos fueron la mejoración del comercio entre esos países, eliminaron los obstáculos de las fronteras y facilitaron su circulación de bienes y servicios. Funcionó porque entre 1993 y 2015 se cuadruplicó el comercio entre estos tres países, y eso ayudó a que nuestro PIB nacional, o sea, nuestro Producto Interno Bruto, aumentara de 12.14% en 1993 a 35% en el 2015. Esto debido a un efecto conocido como efecto Walmart, que básicamente es cuando una respectiva parte de la población puede por fin alcanzar un producto o un servicio que antes no se les sea imposible, debido ya sea económicamente o debido a que no era fácil conseguir. Por ejemplo, muchos lograron alcanzar medicina barata, alimentos procesados, bienes tecnológicos, que sea como teléfono, radios, televisores, y pues esto ayudó mucho debido a que ahora gran parte de la población de México, ya debido a que es pobre, pudo por fin como que introducirse más a la economía nacional, incluso invertir más en ella. Así que con todo esto podemos concluir en que México ha sufrido altas y bajas temporadas en cuanto a sus modelos económicos y su participación en varias etapas importantes de la historia. Y a todo esto, la globalización, junto con el neoliberalismo y algunos tratados que se han hecho, han tenido un gran impacto en México para la economía del país y para lo que actualmente se está viviendo. Y esto lo podemos confirmar con la opinión que nos dio la gente a través de las entrevistas y el concepto que nosotros nos fuimos formando ya realizando todo este trabajo y este pequeño reportaje que preparamos. Gracias, esperamos haber sido lo más claros y que lo hayan disfrutado.